7:09 de la mañana, tenemos un enlace con Juan Manuel Villalobos. Él es director del Instituto Peruano de Derecho Electoral y obviamente con él vamos a conversar sobre esta situación que nos tiene bastante preocupados, porque lo hemos dicho durante la mañana y lo vamos a repetir. No es en este caso distintas agrupaciones políticas o la sociedad civil que está en contra de lo que hacen los organismos electorales. Esta vez tenemos la renuncia o el apartamiento de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones criticando desde dentro la propia institucionalidad. Señor Villalobos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Patricia, Mabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya no sabemos ni por dónde empezar. ¿Y ahora qué hacemos? Sería la pregunta que primero nos llega a la mente. Lo que hemos visto ayer ha sido una deliberación del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a ley, según la cual los 10 pedidos de acción de Fuerza Popular fueron desestimados. Pero el magistrado que votó en contra de todos estos pedidos, es decir, que votó de manera distinta, al final saca una carta en la que el contenido es más bien político, no tanto técnico, y se aparta del proceso porque considera que no se está llevando de manera apropiada. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, estrictamente legales y segundo, ya de índole probablemente más políticas que puede tener este pronunciamiento. Sí, Patricia, el señor Arce ha presentado una declinación porque, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el cargo de miembro del Pleno del Jurado es irrenunciable durante el proceso electoral. Él reconoce eso en su carta y por eso él señala que no renuncia, sino que se aparta o declina, que en realidad es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que corresponde es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones resuelva si vaca a este señor por la renuncia o no la acepta. En realidad la ley no permite que le acepten la renuncia y por lo tanto se tendría que mantener en su cargo, pero si eso pasa y el señor decide no seguir asistiendo a las sesiones del Pleno del Jurado, lo va a dejar sin quórum porque el jurado solo está con 4 miembros y solo puede funcionar con 4. Si se queda con 3 no va a poder resolver en esta etapa en la que tiene que dirimir todas las apelaciones, con lo cual se entramparía y llegarían pues a lo que parece se pretende, ¿no? Que el 28 de julio no haya un proclamado. A ver, doctor Villalobos, y en ese sentido estamos en una carrera contra el tiempo. ¿Cuál sería la solución más práctica a esta situación? Que se le admita esta declinación y que desde el Ministerio Público se nombre a un reemplazo. Él ya tiene suplentes. El primer suplente es el fiscal supremo Rodríguez Montesa, y el segundo es Pablo Sánchez. En realidad lo de los suplentes está cubierto. El tema es cómo salimos de ese entrampamiento legal de que impide la renuncia en elecciones, ¿no? Si se la aceptan, estarían infringiendo la norma, ¿no? Entonces, por eso que el jurado ha señalado que está haciendo la evaluación legal de cómo resolver esta situación. Al final podrían aceptarle la renuncia, incluso yendo contra el texto de la norma, digamos que por un tema de que prevalezca el tema del proceso electoral para no quedar entrampados. Vamos a ver finalmente qué decisión se toma. ¿Y no podría pedir una licencia, no? O sea, algo práctico, algo para que todo esto proceda prontamente. Y sobre todo de acuerdo a ley, Mabel, porque cualquier cosa que se haga de forma irregular para salvar la situación puede ser usada en contra del mismo proceso más adelante, ¿no es cierto? Así es, tú lo has dicho, Patricia, y la respuesta va también por el lado del contenido de la carta, que más que jurídico tiene otra connotación, porque el señor acá deja una serie de manifestaciones que ponen en tela de juicio la honorabilidad de sus pares, pero además menciona pues que seguramente él será perseguido, porque claro, él además tiene algunos temas pendientes ahí con la Junta Nacional de Justicia, por hechos que lo vienen investigando. Entonces él como que está poniendo el parche, ¿no? En ese aspecto. Uh-huh. Bueno, complicada entonces esta primera situación. Ahora, obviamente los suplentes, nos imaginamos, están para otras situaciones predecibles. Por ejemplo, que alguien se enferme, que alguien fallezca, y ahí entraría el cuarto suplente para completar el quórum. Esta es la situación que hace compleja la solución, y es la forma y las razones por las cuales se aparta el señor Arce.
Sí, no, en realidad el suplente también podría asumir cuando el magistrado renuncia, pero en periodo no electoral. El problema es que la ley para el periodo electoral en que nos encontramos es que prohíbe la renuncia. Entonces el jurado va a tener que ver qué salida le encuentra, a ver si le aceptan la declinación finalmente, más allá de ese candado, o no se le acepta, donde ahí sí se entramparía, porque Arce tendría dos opciones: o si no se le aceptan, él continúa, porque finalmente sus reclamos se los puede dejar sentados en sus votos, que es por donde hablan los jueces, o pese a que se le niega la renuncia, él rehusarse a seguir participando, con lo cual lo deja sin quórum, ¿no? Que claramente no va a ir a sentarse si lo obligan, ¿no? No parece ser ese su ánimo. Ahora, vamos a hacer una pausa y le vamos a preguntar qué precedente sienta esta renuncia y cuánto complica el trabajo de las instituciones. Porque, ojo, y en esto vamos a ser bien claros, Fuerza Popular ha reclamado que el fraude ha sido en mesa, no en las instituciones democráticas electorales. ¿Esto cambiaría ese discurso, cambiaría esa visión de quienes sienten que les han robado las elecciones? Vamos a una pausa y volvemos con el señor Juan Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. 24 horas. A tu criterio, José Manuel, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad lo que hacían era ratificar las decisiones del Jurado Electoral Especial, ¿estaban sustentadas legalmente? ¿Tiene razón o tiene algún asidero la respuesta que ha dado el señor Arce? Hablando técnicamente, ¿ah? Sí, claro, Patricia. Mira, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? El Jurado Nacional no era la primera vez que iba a resolver este tipo de pedidos de nulidad en las cuales se alega falsificaciones de firma de miembro de mesa. Ya en la jurisprudencia del jurado, había señalado que no eran suficientes los medios probatorios como el cotejo de la firma del acta con la ficha de RENIEC, e incluso no le causaba convicción los peritajes de parte, ¿no? Lo que el jurado señalaba es que debían haber otras pruebas que las tiene que ofrecer la parte que pide la nulidad, como por ejemplo la denuncia o la declaración jurada de quien ha sido su firma falsificada. Nosotros no hemos visto a ninguna de las personas que supuestamente se le haya falsificado la firma decir que efectivamente no es su firma, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en todos esos casos anteriores, el Jurado Nacional había hecho lo que ayer hizo, ¿no? Declarar infundada la apelación, remitirlo, el expediente a la Fiscalía, que es la instancia competente para investigar si se ha producido esa situación que constituiría un delito de falsificación. Porque además, por la naturaleza del proceso electoral, que es CLR especial, no admite una estación probatoria en la cual el jurado podría disponer de oficio mayores pruebas, ¿no? Que es lo que cuestiona Fuerza Popular bajo el dicho de que se debe conocer la verdad. Ellos querían que se requiera a la OMPE la lista de electores y que RENIEC sea el que determine si esas firmas eran correctas o no, pero eso, como no está dentro del procedimiento, el jurado, los 3 magistrados se han basado en eso para declarar infundado, ¿no? Arce decía lo contrario, ¿no? Que previamente, para resolver, se hagan esas diligencias. Ahora, hoy se van a evaluar en el Jurado Nacional de Elecciones otras 4 apelaciones que también están relacionadas a estas supuestas firmas falsas. Si ayer ya se declararon infundadas 10 apelaciones y se establecieron los criterios que, como bien usted dice, doctor, ya hay antecedentes en la jurisprudencia electoral, ¿qué podríamos esperar entonces de lo que se resuelva respecto a estas 4 apelaciones? ¿O simplemente está en suspenso porque como no hay quórum no se va a poder llevar la audiencia? Ese también es un escenario más factible. Uh-huh. Sí, Mabel, has dicho algo correcto, ¿no? Posiblemente, si el señor Arce no va a la sesión de hoy, como él ya presentó su renuncia, declinación, no habría quórum para que se lleve a cabo la sesión y tendría que reprogramarse para cuando el jurado nuevamente esté completo. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Yo creo que por la urgencia, hoy mismo se tiene que resolver el pedido de Arce, ¿no? Si lo rechazan, como dice la ley, él inmediatamente tendría que digamos, incorporarse, pero el tema es si lo va a hacer o no. Si no lo hace, vamos a quedar entrampados. Ahora, si se le aceptan, comunican a la Junta de Fiscales
e inmediatamente tendría que venir a jurar al cargo Rodríguez Montesa. Ahora, si él no acepta, tendría que venir Pablo Sánchez, y recién si él no acepta, la Junta tendría que convocar a una junta, para la redundancia, y hacer una nueva elección. Lo que también me preocupa es que, si bien es cierto, ayer se ha votado estos casos, pero no hay todavía la resolución firmada. Si Arce se va y no lo firma, no hay resolución, entonces tendrían que dejarse sin efecto la vista de causa y volverse a ver con el nuevo magistrado que venga. En realidad, lo que genera este acto, esta renuncia de Arce, complica bastante las cosas dentro del jurado. Hay un elemento que no estamos poniendo sobre la mesa, y es el hecho de que falta un miembro. No lo digo por el fiscal, sino por el representante del Colegio de Abogados. Si ese miembro existiría, pues no estaríamos discutiendo esta situación porque habría suficiente quórum. ¿Hay alguna manera de que el Colegio de Abogados, no sé cuál es la reglamentación, escoja en este momento a un miembro? ¿Podría ser? No, Mabel, lamentablemente el colegio ya va a cumplir un año el 5 de julio sin que cuente con un miembro en el pleno del jurado, que es lo que está generando todos estos problemas. Esa elección es a través de una convocatoria de elecciones, demoraría bastante. Además, el colegio tiene el tema entrampado por una acción de amparo en el Poder Judicial que ni siquiera tiene decano, ¿no? Entonces, por ese lado no hay salida, ¿no? Complicadísima situación. ¿Cómo se defiende la institucionalidad en estos casos, señor doctor Villalobos? ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrarle la salida. Creo que no se puede, digamos, por un acto personal desestabilizar todo el sistema democrático, ¿no? Creo que el señor Arce tiene que reflexionar, mantenerse en el cargo. Eso está difícil, ¿eh? Y de lo contrario, bueno, tendrá que el jurado encontrar una salida legal que justifique, en todo caso, aceptar esta declinación, y que mediante el mecanismo legal se permita la recomposición de este pleno, porque ese entrampamiento legal no puede entrampar todo el acto de resolución de apelaciones y proclamación de resultados, ¿no? Tal vez para que las personas entiendan bien lo que ha ocurrido. Obviamente, cuando uno forma un jurado, ¿no es cierto? Un ente como este en el que se tiene que deliberar una decisión, sabe que a veces se gana por unanimidad y a veces no. Sin embargo, me imagino que el compromiso, una vez que uno está en una institución como este, es respetar el voto de la mayoría. Así es. Eso es un deber, ¿no? El señor Arce no es nuevo en estas lides, él tiene en la magistratura muchos años, y en todo caso, todos los cuestionamientos que él tenga a las decisiones de sus pares o sobre los expedientes, él los puede dejar sentados en un voto, porque él puede emitir sus votos singulares y los jueces hablan a través de sus votos y sustentarlo, y no pues a través de manifestaciones de renuncia como las que ha hecho, más aún cuando él sabe y lo señala en su propia carta que él no puede renunciar, ¿no? Este ejercicio lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, ¿no? En casos emblemáticos en donde la mayoría, 3 de ellos, o votaba en un sentido y el resto en minoría, y no pateaban el tablero y no renunciaban, por más que hayan sido casos emblemáticos y consecutivos, ¿no? Claro. Sí. Él ya venía votando en solitario en varios casos, y en otros casos había empate, o sea, no se ponía de acuerdo con el presidente, y por el empate el presidente dirimía, ¿no? O sea, ya él venía manifestando su posición. Lo que no está mal, o sea, él podría haber pensado todo este tiempo que votaba de acuerdo con sus convicciones, claro, ¿no? De acuerdo a ley. Sin embargo, para que uno diga, yo pienso A y los otros piensan B, y esto no es una diferencia de opinión, sino que al otro lado está habiendo un fraude, uno tiene que presentar pruebas, porque solo así se patea el tablero, ¿no es cierto? Si uno dice, yo no puedo formar parte de esta farsa, me voy, pero tendría que mostrar algún tipo de evidencia de que lo que se está viviendo es una farsa y no un simplemente desacuerdo de opiniones, ¿no? Efectivamente, Patricia. Yo encuentro que hay otros móviles, pero seguramente ya los analistas políticos lo dirán, ¿no? Porque la carta no es jurídica, ¿no? Tiene ahí un componente político. Ahora, y sí sería importante decir, señor Villalobos, no es extraño, ni siquiera es posible que los jueces, fiscales o personas que trabajan con la justicia estén limpios de cualquier tipo de pensamiento o de tendencia religiosa, moral, política, pero al final tienen que decidir de acuerdo a ley, ¿no es cierto?
O sea, pretender Sí, que sean impolutos y que no tengan ningún tipo de pensamiento con respecto de nada es absolutamente imposible, ¿no? No, todos los seres humanos tenemos nuestras propias creencias, pero sin embargo, cuando tú eres juez, tienes pues que separar eso y tratar de ser imparcial en tus decisiones. Alguna vez escuché a un abogado decir algo muy interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo le alegaba, le decía, pero es obvio que fulano, por ejemplo, mató a Mengana, me dice, sí, pero lo obvio no es legal. Así es. Si las pruebas no existen, a mí lo obvio no me sirve de nada, ¿no? Entonces se tiene que sustentar las cosas con pruebas. Ese creo que es el punto. Muy bien, muchísimas gracias a José Manuel Villalobos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos nuevamente en un entrampamiento. ¿Cómo saldremos? Esperemos saberlo en las próximas horas y que haya una pronta solución. 7:28. Pausa y volvemos.